Privilegio estar aquí, me encanta Mérida, la gente, la comida, el ambiente, todo me encanta. Quizá estoy pensando si hay una posición abierta aquí en la universidad de buscarlo. Pero siempre estamos buscando voluntarios para las activaciones. Ojalá que van a considerar trabajando con nosotros, con Marcela en Magdala o con nosotros en Silo. Mañana voy a hablar sobre Silo, el primer capital de Israel. Pero hoy mi enfoque es sobre un lugar muy interesante donde invertí mucho tiempo de mi vida y también Gary, 21 años trabajando allí en Kibbutz el Makatir. Y hemos encontrado, bueno, hay niveles de historia, pero en el nivel de que voy a poner mi enfoque es el primer siglo. Y hemos encontrado cosas muy similares de Magdala. Entonces será interesante de comparar. Entonces el título de mi presentación es La cultura ritual de pureza en la época romana en Palestina, que es distinto de aquel tiempo. El judaísmo en este periodo del segundo templo, ¿por qué podemos notar diferencias entre los siglos, entre sus dietas, los huesos de los animales, los trastes cerámicas? Estaba en televisión hace un mes o 2 meses para una entrevista y me dieron unos vasos cerámicas para ver si yo podría dar fecha correcta. Ya supieron ellos la fecha y quisieran ver si yo sabía. Era como un examen. Y fueron fascinados de cada uno. Yo sí sabía que era de la edad como mágica ellos. ¿Cómo podría alguien saber eso? Pero francamente es un proceso de aprender los vasos, cómo son, se inclinan, fábrica que tiene, hay muchas cosas de estudiar. Entonces vamos a hablar un poco de nuestro lugar, 10 millas, más o menos 13 kilómetros norte de Jerusalén, Kibbutz el Makatir. Las ruinas del pueblo son más o menos 2 hectáreas. Personas en la antigüedad nunca construyeron sobre estas ruinas, entonces teníamos nosotros acceso a toda la aldea, al menos antes del vandalismo, que es un problema en todo el mundo, yo creo. Era nuestro laboratorio en microcosmo a Jerusalén, tan cerca a Jerusalén, donde es difícil, por la ciudad moderna, de excavar. Tuvimos nuestro laboratorio aquí para entender como un microcosmo. Ok, de la cultura podemos aprender mucho. Los materiales que quedaron como restos de un sitio antiguo, especialmente en Palestina. Tenemos una colega, Andrea Berlín, que excavó en Gama, en las altas de Golán. Ha escrito mucho sobre de la cultura de pureza en el primer siglo. Ella dice: el cambio en la cultura material fue tan distinto que podemos hablar de un peculiar judaísmo doméstico de este periodo que distingue claramente las casas judías de las que no son judías. Ahora, tenemos 3 explicaciones posibles, básicas, para este cambio claro y definitivo en la cultura material que comenzó en el primer siglo antes de Cristo y seguía hasta la destrucción del templo y un poco después hasta la segunda revuelta. Algunos, especialmente mi amigo Shimon Gibson, han comentado que el cambio fue estilístico, solamente estilístico. Tal vez el resultado de un excedente de mano de obra artesanal concomitante con el auge de la construcción herodiana. O sea, cuando no había construcción en los proyectos de Herodes,
usaban sus tiempos y sus talentos en hacer ciertas cosas. Otros han debatido que estos cambios deben verse como una especie de resistencia pasiva en la cultura pagana. Cuando entraban los romanos en el siglo antes de Cristo, en el año 73, trajeron con ellos su cultura pagana. Entonces los judíos creyeron en la Biblia, en un Dios, sin imágenes y todo eso, pero cuando entraban los romanos trajeron su cultura y ellos estaban en cargo. Entonces los judíos vivían abajo de esa opresión. Entonces quizás unos dicen era una manera de resistencia pasiva. Finalmente, intelectuales como Morten Hornig Jensen y Jody Magnus han postulado que la transformación fue un resultado directo de motivación religiosa e incluso de identificación religiosa en términos de aumento de la rigurosidad halaica y las prácticas de pureza en la que podría llamarse una ola de pureza. Bueno, ¿cuál es correcto? Si bien hay mérito en las dos primeras posiciones, en mi opinión, el peso de la evidencia favorece la tercera opción, que había un cambio religioso en aquellos tiempos, en su manera de pensar. Por ejemplo, Marcela estaba enseñándonos unos vasos de caliza. ¿Por qué? En Levítico 11 y Levítico 15, libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, dice que cerámica puede recibir impurificación, debe ser impuro y hay que quebrantarlos. Dice Jehová, quebranta sus trastes cerámicas cuando reciben impurificación. No dijo nada de piedra. Entonces comenzaban de entenderlo en una manera diferente. Okay. En la siguiente diapositiva podemos ver 8 indicadores de pureza ritual que hemos encontrado en Gilbert el Macater. Estamos en proceso de publicar finalmente las publicaciones de Gilbert el Macater. En este año van a salir 2 volúmenes. Y ya han involucrado en otro proyecto. Ok, primeramente vasos de caliza. Segundo, el mikvah. Mikvah es singular, mikvaot es plural. Inmersión ritual, baños para bañar ritualmente. Entierro secundario en osarios. Lámparas de estilo Herodes, sin arte figurativo. Cerámica perforada. Preferencia por las monedas asmoneas. Una cueva de producción de aceite de oliva entre 2 mikvaot, es muy interesante, que en la revuelta usaban como sistema de hundirlos, y ausencia de huesos de cerdo. Todo eso hemos notado durante los años. Tenemos especialistas que trabajan con nosotros, 11 universidades de los Estados Unidos y Europa, ojalá ahora de México. Bueno, el profesor Marcos ya estaba con nosotros, y 5 universidades en Israel. Entonces hay mucha colaboración y especialistas que tenemos cada día trabajando con nosotros. Bueno, las vacías de caliza se presentan en varias formas: jarras, tazas, cuencos, etc. Cada forma que puede imaginar. Es indudable que aparecen en el registro arqueológico que comenzó a medios o fines del siglo antes de Cristo. Después de la primera revuelta, contenían con un poco menos frecuencia y desaparecen casi por completo
a excepción a algunos sitios en Galilea. Por ejemplo, cerca de Nazaret se llama Sipori. A unos lugares como Sipori siguieron después de la revuelta de Bar Kokhba. Entonces tenemos dos revueltas contra Roma, 66 a 70 la primera, y la segunda 132 hasta 135. Se encontraron ejemplos de vasos de caliza en las cuevas de Bar Kokhba, cerca del Mar Muerto después, pero 99% de java. Jonathan Adler, un colega a Marcela y a yo, han notado que el desafío de publicar un análisis cuantitativo de vacíos de caliza es que hasta ahora solo 2 excavaciones, Gamla, Nota y Jerusalén, han salvado todos sus fragmentos. Bueno, tiene razón. Me complace informar que puede agradar 2 sitios más a su lista, Kirber el Makatir y Silo, donde estamos guardando todo. Estoy seguro que la doctora Zapata Mesa también está guardando todos sus fragmentos en Magdala. Ala ha registrado vacíos de caliza en 250 sitios diferentes en Israel y 1000 lugares con mikvah o mikvaot. Ahora tienen 2 más. Curiosamente son prácticamente inexistentes en Samaria y las ciudades paganas de la llanura costera. Se descubrió una fábrica en Hisme, 6 kilómetros de Kibbutz el Makatir. Lo pasábamos todos los días. He visitado también. ¿Quién sabe qué era el primer milagro de Jesús en la Biblia? El Evangelio de Juan. Agua, vino, ok. Cuando estoy tomando agua. Agua, vino. Imagínate que es vino. ¿Qué tipo de vaso era? ¿Qué dice Juan capítulo 2? Cambio agua a vino, ¿en qué vaso? De piedra. De piedra, dice. Ahí está la evidencia de la cultura de purificación en el primer siglo. Parte de la razón, sin duda, fueron los imperativos, si piensan en esa forma, que tenemos en la Biblia, que establecen que la impureza se puede pasar a la cerámica, que la cerámica sucia debe ser destruido. En el cooking pot en su mikvah, Marcela, había perforación o fue completamente entero. Entera, sin ninguna modificación. Porque Jody Magnus ha notado muchos mikvah con cooking pots perforados. Lo que hemos encontrado en Magdala es que en algún momento de finales del siglo II o III fragmentaron la cerámica doméstica, la cooking pot, la rompieron, que aquí en México diríamos mataron el contexto, es decir, lo cubrieron con la cerámica fragmentada para evitar que se volviera a utilizar o se, en este caso, profanara. Pero eso ya es a finales del siglo II. Muy interesante. Pero la cerámica que hemos encontrado es solo fragmentada, pero no tiene ninguna perforación, no tiene ninguna alteración. Okay. Interesante. Bueno, la nuestra sí tenemos. En diciembre de 2013 excavamos 13 piezas de un lavado de piedra para lavado ritual en una caverna subterránea en Kirber el Makatir. En 2014 encontramos el resto del lavado. Aquí están las 13 pedazos. Ahora tenemos todo, está reconstruido. Cuando le mostré este lavado al profesor Joel Elitzor, esta fue su respuesta. En cuanto a su función, compare quizás a Mishnah, y sigue en hebreo con detalles. Bueno, en otras palabras o pocas palabras, este lavado puede haber sido utilizada en lavado ritual de pies. ¿Okay?
usamos la Biblia como otra fuente. ¿Okay? Hay muchos que nos dicen a veces no deben usar la Biblia. Para mí eso es locura. Tenemos una fuente importante, usamos literatura del Mishnah, de Halakha, toda esta literatura pagana que usamos de Pliny, de Josefo, cualquier cosa, persona. Claro que usamos la Biblia. Es muy importante y nos ayuda bastante. Tenemos historia en la Biblia de Jesús lavando los pies de los discípulos. Bueno, ¿qué parecía en aquellos tiempos? Ahora tenemos un ejemplo y es el primer. Han encontrado esta cuenca en pedazos en lugares, pero es la primera para ver en contexto, porque hemos excavado en contexto en la cueva. Bueno, la estrella naranja que están viendo aquí marca Khirbet el-Makatir y la estrella roja marca la fábrica de producción en Hisme, donde probablemente hicieron las vasijas de piedra caliza para Khirbet el-Makatir. Esta ubicación está 6 o 7 kilómetros al norte de Jerusalén y 6 o 7 kilómetros al sur de Makatir. Fácilmente podría considerarse parte del epicentro de los vasos sagrados de Jerusalén. El trabajo más completo sobre el asunto es la industria de vasos de caliza de Yitzhak Magen. También vea Jody Magnus' libro en inglés, Stone, Dung, Oil and Spit, muy importante sobre eso también, para un tratamiento interesante. El betún es una forma más dura de piedra caliza. Las tablas a menudo se construyeron a partir de este material, por ejemplo en Jerusalén en el cuadro judío. Aquí hay fragmento de betún de una mesa de Khirbet el-Makatir, una indicación de riqueza, o sea, personas con recursos usaban este tipo de tabla. Antes de la aparición de las vasijas de piedra caliza, la cerámica importada que se llama tierra sigillata oriental, Eastern Terra Sigillata, decimos en inglés, era muy común en los sitios de Judea y Galilea, pero en gran medida desaparece en las décadas anteriores a Jesús y es reemplazada por la cerámica sin adornos, pero utilitaria. O sea, tenemos este tipo antes del primer siglo antes de Cristo. Y después no hay en sitios judíos, pero seguía en áreas que no son judíos. Evidentemente hay una razón, ¿verdad? Antes decía por años, no tenemos ni un pedazo de Eastern Terra Sigillata, de Terra Sigillata oriental en Khirbet el-Makatir. Un día encontramos un pedazo. Probablemente alguien lo puso ahí. Este nuevo tipo de buque era una expresión de solidaridad religiosa entre los judíos, tal vez incluso un tipo de resistencia encubierta a Roma. Según Berlín, la tierra sigillata oriental continuó usándose en sitios no judíos en toda la región y creo que tiene razón. Solo encontré un fragmento en Khirbet el-Makatir. Este mikve de cuadro el-26 se publicó en IEJ, Revista Profesional de Exploración de Israel, en 2011. Las mikvot de Khirbet el-Makatir están agrupadas en un recinto sagrado al este del sitio. La identificación de estructuras con escalones talladas en el lecho de roca como de importancia cultural se realizó hasta las excavaciones de Yegal Yadin en Masada
en las décadas de las 60. Desde Yavin, Adler ha identificado casi 1000 mikvaot en todo Israel. Ahora, hay más de añadir a su lista. La primera fecha de mikvaot al final del siglo II a.C. Y seguían, bueno, hay mucho que no sabemos. Por ejemplo, Magdala está en el lado del mar de Galilea. ¿Dónde están bautizando a ellos, la mayoría de la gente? En el mar de Galilea. Era un mikvaot público, podemos decir, ¿ok? Entonces, no podemos decir 100% que no seguían, pero la evidencia arqueológica hay mucho menos. La práctica de la inmersión ritual disminuyó drásticamente después del año 70 con el aplastamiento de la primera revuelta judía, con excepciones notables en unos lugares como Sipori. Una nueva dimensión siguió en el segundo siglo, después de la segunda revuelta judía. Incluso con los efectos de las dos revueltas, o rebeldías, contra Roma, algunos continuaron practicando la purificación por agua hasta finales del segundo siglo. La práctica de la inmersión ritual fue claramente adoptada por el cristianismo primitivo. Y aquí puede ver en nuestra iglesia, en Kibbutz el Makatir, tenemos una basílica muy bonita, el bautistario aquí, y crece de la tradición judía. La práctica de la inmersión ritual fue claramente adoptado justo arriba de la colina, al oeste de nuestro pueblo, en el segundo templo. Tenemos un magnífico monasterio donde excavábamos por muchos años. Este mikve fue excavado el verano pasado en cuadro M26. No es sorprendente que la mayor concentración de mikvot esté en Judea. Esto no quiere decir que haya menos celo religioso en Galilea, en una manera de fanatismo. Más bien, en mi opinión, respaldo por autores como Reed y Jensen, fue debido a la abundancia de agua viva en la región. Antes Marcelo usaba el término agua viva. Era importante en el Mishnaico, literatura Mishnaico, que el agua tuvo corriente para ser agua viva. Pero era un problema en unos lugares como Kibbutz el Makatir. ¿Cómo va a mover el agua en el desierto? Pero tuvieron sus sistemas de añadir un poco de agua para moverlo antes de su purificación. Ok, unos paralelos de lo que tenemos viene de Ramani en 94. Él presenta osarios con 8 rosetas petales, y aquí tenemos un ejemplo, yo creo, un fragmento de un osario de Kibbutz el Makatir. Ramani surgió como resultado de la creencia parasaica en la resurrección física de los muertos. Otros como Lee Levin y Gideon Forrester ven la influencia de la élite romana que practicó el entierro secundario como el impulso principal. En mi opinión, hay problemas con ambas opiniones. Tal vez fue tan simple como el cambio claro de la ley, de la obsesión de la cultura de pureza ritual. Al colocar los huesos del difunto en una caja de piedra, no se preguntó acerca de la impureza ritual de la próxima vez que se usaron la tumba familiar.
los sectarios de Qumran, donde escribieron los Dead Sea Scrolls, los sectarios de Qumran enterraron a sus muertos en fosos comunes típicas de la clase baja empobrecida. O sea, la mayoría de las personas probablemente no estaban enterradas en osarios. Muchos de los pobres en tumbas típicas. Algunos estudiosos piensan que el entierro del osario, conocido como osilegio, decimos, solo se practicó en Jerusalén durante aproximadamente 89 años, quizás menos. En mi opinión era más, y creo que tenemos evidencia. Sin embargo, creo que la evidencia en Dominus Flevit, en Jerusalén, donde encontraron 500 osarios, y otros lugares, respalda un periodo de uso más prolongado. Interesante, en Dominus Flevit, en el Monte de Olivos en Jerusalén, en esos 500 osarios, había muchos con arte figurativa cristiana, cruces y peces, por ejemplo. Entonces uno tiene que pensar, quizás eran judíos que ya habían aceptado el cristianismo. Esas son ideas de considerar. La costumbre funeraria del día de colocar el cuerpo del difunto en una tumba ventilada y excavada en roca durante un año, cuando el cuerpo decaía dejando solo los huesos. Los huesos se recogieron y colocarían en un osario de 50 y 101 centímetros más o menos de largo, 12 centímetros de alto y 10 centímetros de ancho. Siempre estaban hechos de piedra caliza, el único tipo de piedra disponible en las cercanías de Jerusalén. Una vez que finalizado el proceso, la tumba estaba lista para ser utilizado por el próximo miembro de la familia que muriera. Esto explica la frase que tenemos al final del Evangelio de Juan: en el jardín había una nueva tumba en la que nadie había sido enterrado. ¿Okay? Ahora, en la siguiente diapositiva observamos una lámpara herodiana sin revestimiento típico, naranja. Las excavaciones y investigaciones recientes de intelectuales como Adler, Arbel, Berlín y Aviam han refinado nuestra comprensión de los patrones de distribución de estas lámparas únicas. Un colega nuestro de la Universidad de Lee en Tennessee escribió un artículo importante sobre eso en la revista Biblia y Pala, si quieren verlo. El uso de la lámpara sin decoración cesó casi inmediatamente después del año 70. ¿Por qué todo está cambiando en el año 70? ¿Qué pasaba en el año 70? Destrucción del templo, del sistema de sacrificio y la destrucción de su cultura. El uso de la lámpara sin decoración es otro ejemplo. Vasos cerámica, digamos dicho, eran susceptibles a la impureza de acuerdo a Levítico 11:33. Aquí tenemos un ejemplo, Marcela, de nuestra mikvah con un vaso que es perforada. Y tenemos 12 o 13 ejemplos en total. Los judíos del primer siglo interpretaron este pasaje literalmente, como se puede ver en los escritos sectarios de Qumran 11:50. De Qumran dice que, y todos los vasos de tierra se romperán
porque son inmundos y no pueden volver a estar limpios para siempre. Se han observado ejemplos de esta perforación ritual en varias excavaciones alrededor de Jerusalén, incluso dentro de la Huerta Jaffa y en las mansiones en el barrio judío. El ejemplo de esta diapositiva proviene aquí del Macatir. Estás viendo la moneda más común que excavamos. Tenemos 1,400 monedas en Kibbutz el Macatir. Es mucho. Eso es la moneda más común de Alexander Genmeas. Era rey judío antes que llegaban a Pompeya en 63. La estrella es un motivo mesánico que alude a Números 24:17. Esta moneda tenía casi 150 años de ser usada, pero permaneció en circulación durante todo ese tiempo. O sea, piense usted, si todavía estaban usando moneda del año 1550, por ejemplo. Será raro, ¿verdad? Pero tenemos evidencia que estaban usando este dinero casi dos siglos. Tenemos en Macatir, Marcela lo tiene en Magdala también, en aquel contexto. La cuestión es ¿por qué? Tenemos aquí, yo creo, otro ejemplo de resistencia pasiva contra Roma. Sí había otras monedas, pero no vamos a usarlas por sus imágenes. Entonces, en nuestra moneda tenemos profecía de Números 24:17, que un Mesías que va a venir, que era su esperanza. Bueno, eso es mi idea. Y de las monedas, dice Jensen, es cierto que las monedas asmoneas exhibieron varias imágenes prestadas de la moneda seleucida, de las monedas de Herodes el Grande, tienen un sabor ambiguo para ellas, que las monedas de Felipe y las monedas de Agripa I, acuñadas fuera de Jerusalén, exhiben retratos de deidades y templos, y que el shekel tirio fue aceptado como impuesto del templo. Sin embargo, las monedas acuñadas en territorio judío evitan estrictamente las imágenes ofensivas, y eso sí es cierto. Tenemos casas en Kibbutz el Macatir. Eso es muy semejante que lo va a ver en Capernaum, por ejemplo. Fenestrado decimos, una puerta fenestrado. Juan 11:33 dice, así que desde ese día convinieron a quitarle la vida. Por eso Jesús ya no andaba en público entre los judíos. Se retiró más bien a una región cercana al desierto, a un pueblo llamado Efraín, donde se quedó con sus discípulos. O sea, el mes antes de la Semana Santa, ¿dónde estaba Jesús? Dice Juan, en Efraín, con sus discípulos. Pero ¿dónde está Efraín? Quizás ahora sabemos. Faltaba poco para la Pascua, dice, la Pascua judía, así que muchos subieron del campo a Jerusalén para su purificación ceremonial. Ahí está la ola de purificación del primer siglo. La mayoría de los cartógrafos han identificado Efraín con la moderna aldea cristiana de Taipei, pero no hay arqueología, solamente tradición allí para establecer la existencia de eso. En Kibbutz el Macatir tenemos arqueología, pero no tenemos tradición. Entonces, con tiempo, vamos a ver. Bueno, gracias por su atención.
Gracias, doctor, por la presentación. Jóvenes, tenemos tiempo para interactuar.